Gracias, Señor, en esta tarde por este privilegio que nos das de poder reunirnos, de adorar y glorificar tu nombre, Señor. Pedimos que tú nos ministres y nos hables en esta tarde, Señor, a través de tu preciosa y bendita palabra, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. Recibe hoy tú toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Me alegro mucho, hermanos. Bueno, vamos a pasar en esta tarde a estudiar la palabra del Señor y vamos a tocar un tema que yo creo que es de vital importancia y más en estos tiempos en los que ha de vivir. Todas las cartas que van dirigidas a iglesias en el Nuevo Testamento, y ya son unas cuantas, ¿verdad? Carta de Pablo a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, a los Filipenses, luego los 7 mensajes que tenemos en el libro de Apocalipsis, a las famosas 7 iglesias, ¿verdad? De todas y de cada una de estas iglesias, estos mensajes que reciben, podemos aprender muchas cosas. No es que en todas las iglesias locales del mundo ocurran todos los problemas que se mencionan en dichas epístolas, pero cuando hay situaciones en las que no sabemos tal vez cómo actuar, cómo deberíamos de comportarnos ante una circunstancia concreta, pues podemos ir al Nuevo Testamento y ver qué consejos, qué mandamientos, qué instrucciones nos da el Señor y aprender para saber cómo comportarnos en todo momento. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto, que por distintos motivos y circunstancias siempre fue una iglesia con muchos problemas, con muchas divisiones internas. Y no es que no fuera bien fundamentada, porque la Biblia nos enseña que Pablo estuvo en esta ciudad aproximadamente unos 18 meses. Y no me digan a mí que Pablo no hizo un buen trabajo. Por supuesto que lo hizo. Además, él contaba con la ayuda de aquel matrimonio que le aportó tanta ayuda y tanto apoyo en su ministerio, como fue Priscila y Aquila. Después de marcharse él de pastorear la iglesia, apareció por allí un hermano, un predicador, que la Biblia habla muy bien de él, Apolos, un hombre que dice que era ferviente de espíritu y poderoso en las Escrituras. Es decir, que el problema de la iglesia de Corinto no era que tuvieron un pésimo o un mal liderazgo o habían recibido una mala enseñanza, en absoluto, más bien todo lo contrario. La iglesia de Corinto, los hermanos que se congregaban en esa congregación, habían venido de la idolatría, del paganismo. La inmensa mayoría de los miembros de la iglesia no eran de origen judío, por lo tanto, antes habían sido idólatras. Había hermanas en la congregación que antes de convertirse habían ejercido lo que se llamaba la prostitución sagrada. De ahí que Pablo a esa iglesia le diga a las mujeres que se pongan un velo, que se cubran la cabeza, porque la señal de que una mujer en Corinto, en algunos templos estaba o había practicado la prostitución, es que se rapaban el pelo. Entonces, cuando estas mujeres se convertían al Señor, pues lógicamente, simplemente mirándolas, todo el mundo podía saber cuál había sido su pasado, y para no avergonzarlas y para que nadie le tuviera por qué recordar lo que estas mujeres habían practicado, Pablo le dice solamente a la iglesia de Corinto, no se lo dice a todas las mujeres de todas las iglesias de la época, sino solamente a esa iglesia, por lo que les estoy contando, que hasta que les crezca el cabello, hasta que tengan el pelo, pues se cubran, se pongan un velo, y así de esa manera pues nadie se tiene por qué estar fijando ni recordándole a nadie su pasado. Dice, pero una vez que le haya crecido el cabello, el pelo, pues la Biblia dice que en lugar de velo a la mujer se le dio el pelo. Por lo tanto, ya no tenía necesidad de
de cubrirse. Todo lo que salga de ese contexto, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y menos hoy en día. Pero aparte de este tema, había muchos problemas en la iglesia local de Corinto. La Santa Cena, lo que se conoce en aquel tiempo como una especie de ágape, una especie de fiesta, de celebración, pues también había problemas porque no era como nosotros hoy en día, que le repartimos a cada uno su copita y su trozo de pan, sino que se hacían unos banquetes, se hacían unas fiestas, unas celebraciones tremendas en las iglesias, y había gente pudiente, gente con dinero, con recursos, que llevaba mucha comida, mucha bebida a los lugares donde se reunían, y otros hermanos menos pudientes, pues no llevaban prácticamente casi nada. Incluso llegaron, en algunas ocasiones, algunas personas, miembros de la iglesia de Corinto, a embriagarse, a emborracharse dentro de los cultos, dentro de la iglesia. Y otros tantos problemas. Seguramente Pablo le escribió a la iglesia de Corinto más de una carta. Nosotros solamente tenemos 2 en el Nuevo Testamento. La conocemos como Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero él hace referencia a otras cartas que no las tenemos en el Nuevo Testamento. Pero las 2 cartas que tenemos nos van a dar mucha información sobre el estado espiritual de dicha congregación. Quiero invitarles, por favor, si han traído su Biblia en esta tarde, que vayan abriendo en Primera de Corintios el capítulo 3. Por favor, Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a analizar algunas características de esta iglesia, y mientras estoy exponiendo el tema de esta tarde, que lo hemos titulado Cristianos Carnales, usted pregúntese a sí mismo si usted cumple con estas características o no. Espero que no. Voy a comenzar a leer a partir del versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pablo, lógicamente, cuando le escribe esta carta a la iglesia, no está en la iglesia. Si no, no tendría ningún sentido escribirle una carta a una iglesia estando él presente. Pablo ya está en otra población. Pablo tenía la costumbre de establecer iglesias, nombrar pastores y ir recorriendo diferentes zonas, diferentes lugares, pues para seguir estableciendo iglesias y extendiendo la palabra del Señor. Le llega un informe a Pablo procedente de una familia donde le
informan, donde le dicen que en la iglesia de Corinto han surgido una serie de divisiones internas, que la iglesia no anda bien, hablando claramente. Entonces Pablo les escribe una carta que podría ser la segunda que les escribe, y la segunda sería la tercera, ¿verdad? Y una de las cosas que el apóstol Pablo destaca en este mensaje del capítulo 3 es que él está hablando a creyentes. En el versículo 1, cuando dice, de manera que yo, hermanos, esa expresión, esa palabra hermanos, Pablo la utiliza única y exclusivamente para hablarle a creyentes. No es una palabra que Pablo utiliza para dirigirse a todo el mundo. No, cuando él habla de hermanos, habla de gente convertida. Habla de miembros de la iglesia de Corinto. No habla a la gente de la calle que no conocen el evangelio ni han tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando él dice hermanos, se está dirigiendo a los miembros de la congregación, los que han entendido el evangelio, los que ya llevan tiempo congregándose en esa iglesia. Por lo tanto, esto es muy importante, porque lo que a continuación les va a decir Pablo va dirigido única y exclusivamente a creyentes, no a inconversos. No a gente que no ha entendido el evangelio, sino a creyentes, cristianos, seguidores de Cristo. Y a esos hermanos de esa iglesia les dice, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si os dais cuenta, Pablo habla de dos tipos de creyentes. Creyentes que los llama él espirituales y creyentes que los llama, como dice aquí, carnales. Y también utiliza la palabra o la expresión niños en Cristo. Busqué la palabra carnales. Saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra que utiliza Pablo cuando habla de carnales es esta que veis ahí en la pantalla. Sarquicos. Y la traducción literal de esa palabra sería mundanos. Mundanos. Es decir, no se estaban comportando los hermanos, los cristianos, los creyentes de la iglesia de Corinto como creyentes, sino como auténticos mundanos, carnales, dice aquí esta versión Reina Valera. En otras palabras, el mundo todavía domina vuestro comportamiento, el mundo todavía domina vuestra forma de hablar, vuestra forma de comportaros, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta que nos hacemos a estas alturas, ¿no? Bueno, ¿pueden haber hoy en día en las iglesias cristianos carnales, mundanos, niños en Cristo? ¿O era algo que solamente ocurría en el tiempo de los apóstoles, pero que ya hoy en día, después de tanta enseñanza, después de tanto tiempo, esto ya como que ya no nos afecta a nosotros? No sé qué opinan ustedes, pero mis queridos hermanos, hubo en el pasado cristianos mundanos o carnales, los hay en la actualidad y los seguirán habiendo siempre. Personas que se congregan, personas que leen la Biblia, personas que a lo mejor hasta se han bautizado, personas que participan de la Santa Cena, personas que llevan años congregándose en iglesias, pero que son mundanos. Son personas que no han terminado de romper con el sistema de valores del mundo. Son personas que en la iglesia son una cosa y en el mundo, en la calle, cuando nadie los ve, son otra completamente diferente. Incluso a veces hasta dentro de la misma congregación se comportan como si estuvieran con mundanos o con inconversos. Y Pablo dice que a ese tipo de creyentes no cuestiona su conversión, lo que sí está cuestionando es su madurez, su estabilidad, su firmeza en el Señor, su santidad. Dice que no, a ese tipo de personas no se le puede hablar en términos espirituales. Fijaros cómo una persona por su falta de madurez o de desarrollo en el Señor puede verse limitado a la hora de recibir enseñanza profunda en el Señor. A Pablo estoy convencido de que le hubiera gustado muchísimo hablarle mucho más profundo, darle una enseñanza mucho más profunda a los hermanos de Corinto, pero dice, no pude hablaros como espirituales.
sino como a carnales, como a niños en Cristo. En esta misma epístola, pero más adelante en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o me comportaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Son las distintas etapas de la vida. No se le puede pedir a un niño pequeño que hable, que se comporte, que actúe como un adulto, ni tampoco se le puede pedir a un adulto o se espera de un adulto que se comporte como un niño, porque cada etapa, cada edad de la vida, pues lleva unas características, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que estos hermanos de la iglesia de Corinto no habían madurado. Los llama mundanos, sarquicos, es la palabra griega que aparece, carnales, niños en Cristo. Dice que les daba leche, que es lo que comen los niños, no alimento sólido, vianda, porque no eran capaces, ni sois todavía en el momento actual, en el momento de recibir la carta, todavía no habían madurado. Dice, sois carnales, se lo vuelve otra vez a repetir. ¿En qué se basaba Pablo para hablar con tal contundencia a la iglesia? ¿En qué se basaba Pablo? ¿Qué observaba en ellos para llamarles niños, carnales, mundanos? Bueno, ahora lo dice. Hay entre vosotros, versículo 3, celos, contiendas y disensiones. Es decir, la forma como ustedes se están comportando dentro de la iglesia, no digo fuera, sino dentro de la congregación, es una forma típica de un mundano. Son las características típicas de una persona carnal, una persona celosa, envidiosa, que crea divisiones, que hace grupitos, ¿verdad? Que menosprecia a unos en favor de otros, contiendas, disensiones. Es decir, todos creo que tenemos en nuestra casa uno o varios espejos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen espejos en sus casas? Todo el mundo, ¿no? Algunos no pueden vivir sin un espejo. ¿A qué no? Se miran 40 veces en el espejo a lo largo del día. ¿Qué es lo que refleja el espejo? Lo que le pones delante. No te enfades con el espejo si te ves gordo, si te ves viejo, si te ves arrugado, si te ves demasiado canoso, si te ves... No te enfades con el espejo. El espejo proyecta lo que le ponen delante. Ni más ni menos. Hay un espejo en el mundo espiritual en el cual podemos ver nuestra realidad. No lo que me gustaría, sino la realidad mía presente en el momento actual. Y es que mi nivel de madurez se refleja en la forma como me relaciono con mis hermanos en Cristo. Es decir, si tú eres una persona que busca la paz, que no eres celoso, que no eres envidioso, que no te sientes siempre ofendido, una persona que no crea divisiones, ni chismorreos, ni críticas, pues estás demostrando que has entendido lo que es el Evangelio y moverte en paz y en armonía en el cuerpo de Cristo. Si por el contrario reaccionas como estos hermanos de Corinto, de una forma carnal, mundana, hablando mal, pensando mal, criticando, juzgando, cuestionando, etcétera, entonces es el espejo en el que te puedes ver a ti mismo y te puedes ver reflejado y demostrarte a ti mismo de que tal vez lleves mucho tiempo en la iglesia, tal vez lleves mucho tiempo leyendo la Biblia y sepas mucho de la Biblia, pero como persona, como creyente, tú no has madurado, no has crecido, no te has desarrollado, te has quedado estancado en ese nivel de niño y te comportas como un niño. Te comportas como un niño, hablas como un niño, piensas como un niño, reaccionas como un niño, y todo eso es la evidencia más que clara de que no ha habido madurez, desarrollo en tu vida. Hay otra carta muy bonita y muy interesante que seguramente ustedes la han leído en otras ocasiones, que es la carta a los Hebreos. Conocéis la carta a Hebreos, ¿verdad? No se sabe exactamente quién la escribió, hay muchas opiniones, eso es lo de menos. Pero hay una parte en esa carta en la que el autor dice, debiendo ser ya maestros. Un maestro es una persona que enseña.
Un maestro es una persona que tiene algo que compartir y enseñar a los demás. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque sois inexpertos en la palabra de Dios. Fijaros que no solamente era un problema de los corintios, era también un problema de los gálatas, y un problema de los tesalonicenses, y un problema de los romanos, y un problema que ha habido siempre a lo largo de la historia. Iglesias, creyentes que no crecen, que se quedan raquíticos, anoréxicos, espiritualmente hablando, y que pasa el tiempo, pero están siempre igual o peor. Y esta es la triste realidad de la iglesia de Corinto. Pablo no la oculta. Pablo no dice, bueno, hermanos, no pasa nada. No. Pablo los confronta y Pablo les dice, no les puedo hablar como espirituales, no les puedo dar vianda, sino leche, porque sois mundanos, porque sois carnales, hay divisiones, hay celo, hay envidias entre vosotros. Y pone un ejemplo no de otra iglesia, un ejemplo de lo que estaba pasando allí. Y dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, ¿verdad? No sois carnales si actuáis como niños. Y Pablo dice, nosotros, los predicadores, los pastores que hemos estado ministrando en esa iglesia, dice, nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Más adelante en el versículo 9 dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, colaboradores, servidores, instrumentos, al fin y al cabo, y ellos lo que estaban haciendo es seguir al instrumento en vez de seguir al Dios que usaba el instrumento. Es como si terminamos adorando, no sé, el martillo, el destornillador o cualquier otra herramienta y no nos damos cuenta de que detrás de ese instrumento, detrás de esa herramienta, hay una mano, hay una persona con nombre, con apellido. Exactamente igual ocurre en la obra de Dios. Dios puede utilizar mucho a un hombre, Dios puede utilizar mucho a una persona a la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de fundar una iglesia, a la hora de hacer muchas cosas, pero detrás de ese instrumento, detrás de esa persona de carne y hueso está el Señor, que es al que tenemos que seguir, honrar y adorar, y no al instrumento que Dios está utilizando. Amén, hermanos. Yo he hecho una pequeña lista de 10 características de los cristianos carnales, de los niños en Cristo. Vamos a ir punto por punto analizando cada uno de ellos y mientras hablamos de cada uno de estos puntos, pregúntate a sí mismo si te sientes identificado o no con lo que voy a compartir. Característica número 1 de los cristianos carnales poco desarrollados o nada desarrollados en Cristo. Se mueven por emociones y sentimientos. Quiero que todos juntos leamos este primer punto, por favor. Se mueven por emociones y sentimientos. ¿Es malo emocionarse o expresar algún tipo de emoción o de sentimiento? No. Dios nos ha creado con la capacidad de llorar, de reír, de emocionarnos, pero las emociones y los sentimientos pueden ser traicioneros, porque son fluctuantes, son cambiantes. No sentimos lo mismo ahora que cuando teníamos 14 años o cuando teníamos 8 años. No sentimos lo mismo todos los días de nuestra vida, ni nos emocionan, ni nos atraen siempre las mismas cosas que a lo mejor hace años sí. Porque vamos cambiando, vamos progresando, ¿verdad? Y no es lo mismo un niño lo que siente, por lo que se emociona con sus juguetes, con sus amigos, que un hombre, una mujer ya casada, con familia, con hijos, ¿verdad? Los sentimientos son fluctuantes, son cambiantes. Y el creyente no puede ser fluctuante. Ahora creo muchísimo, mañana no creo nada. Ahora leo muchísimo la palabra de Dios, mañana no quiero saber nada de la Biblia. Ahora voy a la iglesia, llamo al Señor y quiero servir al Señor. Dentro de 15 o 20 días ya no me quiero congregar más porque no me hablaron, no me saludaron, no me llamaron, no sé qué, no sé cuánto. Eso es el peligro de dejarse llevar o guiar o pastorear por sentimientos y por emociones. Y este tipo de creyentes poco maduros,
poco estables, poco o nada firmes en el Señor, son gente emocional. Gente que los ves un día y se quieren comer el mundo. Y al poco tiempo ves que el mundo se lo comió a él. Son gente emocional, gente fluctuante, son personas manipulables, son personas que no tienen estabilidad en el Señor. Y hoy en día, si algo necesitamos los cristianos, es estar bien firmes y estables y constantes en las cosas del Señor. Amén, hermanos. Porque el mundo cambia tan rápido. La vida que estamos llevando hoy en día, hace poco tiempo atrás, era completamente diferente. Y la vida cambia continuamente, pero el Señor permanece para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Segunda característica de los niños en Cristo, de los cristianos carnales, no aceptan un no por respuesta, ni de Dios ni del hombre. Siempre quieren salirse con la suya, como los niños, ¿verdad? Como le digas al niño, no hay más caramelos. Tercera Guerra Mundial. Se te tira al suelo. Bueno, los nuestros no, porque son santos, ¿no? Pero a veces vemos por ahí cada escena que yo digo, madre mía, increíble. Y al final la madre cede y le dice, bueno, toma, para que se calle. Ya ganó el mocoso. Cuando tenga unos cuantos años más, te va a pasar factura el no haberte sabido posicionar y mantener el no. No dice la Biblia, sea vuestro no, no, y vuestro sí, sí. Pues por algo lo dirá la Biblia, ¿verdad? No aceptan un no por respuesta, siempre se quieren salir con la suya. Dicen, no, eso no se puede hacer, hermano. Ya se enfadan, ya se ponen con la cara larga, ya les cambia el semblante, como a Caín, ¿se acuerdan? Dice que a Caín le cambió el semblante porque no aceptan un no. Ni de parte del pastor, ni de parte del padre, ni de parte de la madre, ni de parte de Dios, ni de parte de nadie. Porque son caprichosos, consentidos. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? Que el niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y el cristiano carnal es una persona que siempre se quiere salir con la suya. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y si no me lo dan, pues me voy a otra iglesia donde sí me lo van a dar. Nada más entrar sin conocerme de nada. Tremendo, ¿no? Tercera característica, hacen las cosas para ser vistos, generalmente. No pueden pasar desapercibidos, no saben estar quietos, no saben estar ahí sentaditos. Siempre tienen que salir en todas las fotografías. El yo siempre está por delante. Yo no sé qué, yo no sé cuánto, el yo y el yo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo hablando del ego o del yo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El niño siempre quiere controlar la conversación, donde están los abuelos, donde está la tía, donde están los hermanos. El niño siempre quiere llamar la atención. Y el niño en Cristo exactamente igual. Cuarto lugar, el niño en Cristo, la persona inmadura en Dios, se ofende fácilmente. ¿Saben por qué? Porque espera recibir de la gente algo y cuando no lo recibe se ofende. ¿Cuántas veces yo les he enseñado y les he dicho, hermano, escúcheme bien, si usted no se quiere sentir ofendido, nunca, no espere nada de nadie. Como usted espere algo, lo que sea, de alguien y no se lo da, no lo recibe, se va a sentir mal. No espere nada de nadie, pero de Dios espere lo que el Señor tenga preparado para usted. Pero el niño en Cristo, la persona inmadura, se ofende cuando no cuentan con él, cuando no le hablan, cuando no sé qué, porque son personas que siempre intentan destacar por encima de los demás. No saben pasar desapercibidos y cuando se les dice que esperen o que oren o que busquen al Señor y que no se precipiten, que no actúen precipitadamente por impulsos, por emociones o sentimientos, se ofenden. Algo que también hemos leído en esta tarde, punto número 5, es que son celosos. Usted no es celoso, ¿verdad? ¿Usted es celoso? ¿Es celosa usted? Los cristianos no tenemos que ser celosos. Si Dios usa a este hermano más que a mí, yo me voy a gozar de que el Señor esté usando a mi hermano más que a mí.
Y si el Señor bendice y prospera más a mi hermano que a mí, yo me voy a gozar con la bendición de mi hermano y no voy a tener celos ni envidia de él, sino más bien todo lo contrario. Pero son celosos porque tienen miedo a perder su posición, tienen miedo a perder su sitio. Uy, ¿y si viene alguien que canta mejor que yo? ¿Y si viene alguien que toca mejor que yo? ¿Y si viene otra persona que lleva menos tiempo que yo en la iglesia o en la escuela dominical o en el culto de jóvenes o donde sea? Y resulta que me quita el puesto, como si en la iglesia tuviéramos puestos. El único que tiene su puesto y su lugar garantizado es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque algo muy importante que he aprendido en el reino de Dios, que no hay nadie imprescindible, pero el creyente inmaduro, el niño en Cristo, el mundano, el carnal, se siente imprescindible. Y el Señor nos ha mostrado 1000 veces que en la iglesia de Cristo no hay nadie imprescindible. ¿Cuántos dicen amén? Se murió Pablo, el apóstol Pablo, una tremenda pérdida. Seguramente muchos hermanos lamentaron que lo ejecutaran en Roma. ¿Qué va a pasar ahora? Nada. La iglesia siguió adelante. Y murió Juan y Santiago y Timoteo. Y murieron todos los apóstoles de Cristo. ¿Y qué pasó con la iglesia? Siguió adelante, no pasó nada. Y vinieron persecuciones, y vinieron herejías, y vinieron personas a hacer daño a la iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia? Siguió adelante. Porque la promesa de Dios es que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Si no estoy yo, estará otro, y si no está otro, está otro. No pasa nada, el Señor cuida de su iglesia. Y si no es presencialmente, es por internet. Y si no es por internet, no se preocupen ustedes, que el Señor es fiel y nunca nos va a abandonar. El único imprescindible en la casa de Dios, en la iglesia, es Él, el dueño, la cabeza de la iglesia. Ni tú ni yo somos imprescindibles. ¿Cuánta gente ha pasado por esta iglesia? ¿Cuánta gente ha pasado? Y la iglesia sigue avanzando, sigue adelante. Porque la iglesia no es del hombre. Una verdadera iglesia, quien la sustenta y quien la cuida es el dueño de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y si no toca uno la batería, no te preocupes, mañana viene otro. Y si no, no pasa nada. Y si no hay pastor, vendrá otro. Y si no, siempre es así. El Señor nos ha demostrado que al único que tenemos que anhelar que esté siempre es a Él y a su presencia. Un punto muy importante también, el número 7, es que siempre están a la defensiva. Cualquier mensaje que uno predique ya se lo toman, se sienten aludidos, porque siempre están con la escopeta cargada, siempre están con las uñas para afuera, a la defensiva. Esto lo está diciendo por mí, seguro. Yo sé que esto me lo está diciendo a mí. Gracias al Señor, con 60 años que voy a cumplir dentro de poco tiempo, nunca he necesitado de un micrófono para decirle a una persona en su propia cara lo que he sentido de parte de Dios decirle. No necesito utilizar el púlpito para decirle a usted, hermano y hermana, lo que creo de parte de Dios que le tenga que decir. ¿Cuántas veces, tal vez ustedes no lo saben, porque si no lo digo, ¿cómo lo van a saber? Pero ¿cuántas veces ha terminado un culto y se me han acercado unas cuantas personas y me han dicho, hermano, hoy el mensaje era todo para mí? Hoy el Señor me habló y resulta que hace 10 minutos me lo dijeron 4 personas y él o ella no se habían dado cuenta. Porque la palabra de Dios es para todos. Y cuando un pastor, por lo menos yo no sé lo que hacen los demás ni me interesa, pero yo cuando predico para toda la congregación y que cada uno sea ministrado conforme a la necesidad de su corazón. Y si el Espíritu Santo te ha hablado y te ha sentido aludido, no te ofendas, dile gracias Señor, porque en esta iglesia cada vez que vengo, tú siempre me hablas. ¿Cuántos dicen amén? Yo particularmente, yo he sido muy pocos años miembro de iglesia porque desde muy joven estoy predicando. Casi de los 17, 18 años estoy predicando y pocas veces he sido miembro de una iglesia. Pero si yo tuviera que elegir una iglesia para mí, para mi familia, jamás me congregaría en una iglesia donde no me sienta aludido. Jamás me sentaría en una iglesia donde me sienta siempre cómodo. Predique de lo que predique el pastor, hable de lo que hable el pastor, el mensaje siempre me pasa por encima de la cabeza. Yo no me congregaría en una iglesia así, porque yo no vendría a una iglesia para que me pasen la mano. Yo no vengo a una iglesia para que me digan qué guapo y qué bonito que soy. Yo vengo a una iglesia para que mi Dios me confronte y me saque la basura que llevo dentro y pode las ramas secas y trate con mi vida y me cambie. Porque la iglesia es el taller de Dios.
Es el lugar donde el Señor pone el dedo en la llaga y nos hace ver cosas que a lo mejor nunca en la vida fuimos conscientes de que ese pecado, esa actitud, esa mala costumbre, esa mala palabra, la llevo arrastrando toda mi vida y no me he dado cuenta hasta el día de ayer que el pastor predicó de ese tema. ¿Qué te parece? ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Venir a la iglesia y escuchar una palabra y decir, pero si este soy yo, el Señor me está hablando a mí. Eso me pasó a mí las primeras veces cuando yo me congregaba, recién convertido. Miraba a los lados, créame, literalmente lo digo, no exagero. Miraba a la derecha, miraba a la izquierda, miraba detrás. Pensaba que estaba yo solo en la iglesia porque todo lo que predicaba aquel hombre me sentía yo aludido y me estaba hablando a mí. Pero no era él, era el Señor a través de él que me estaba hablando a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la señal de una iglesia donde está el Espíritu de Dios. Hermanos, no me digan a mí. Si el Señor Jesucristo, con todo mi respeto, voy a poner este ejemplo, entrara ahora mismo por el pasillo de esta congregación y subiera a este púlpito, lógicamente yo me sentaría, faltaría más. Y Él cogiera el micrófono en la mano, aunque yo creo que no le haría ninguna falta. Pero si el Señor Jesucristo se subiera en esta tarde a esta plataforma y nos mirara a cada uno de nosotros a la cara, ¿no tendría nada que decirnos? ¿Sí o no? Vamos, yo estoy ahí sentado y me mira así el Señor Jesucristo y yo, no quiero decir nada feo, pero vamos, tráigame tierra, porque solamente una mirada de Cristo se le dirigió a Pedro, no le dijo ni mu, y Pedro dice, salió y lloró amargamente. ¿Se acuerdan? Dice, se le quedó mirando y ya con la mirada te lo he dicho todo. Como antaño, ya hoy en día eso no existe. Los chicos no entienden, pero antiguamente cuando estabas en una casa, en una reunión, y el viejo te hacía así y te transmitía telepáticamente un mensaje. Te estaba diciendo, o te portas bien, o cuando llegue a casa te voy a dar una paliza que te vas a acordar toda tu vida. Todo eso te lo decía con la mirada. ¿Sí o no? Hoy en día le mira, le remira, nada, eso no sirve nada. Está en otra frecuencia. Pero en aquella época una mirada del viejo te ponía firme, amigo. Imagínese si el Señor subiera esta tarde a esta plataforma y se te queda mirando, sin decirte nada, te lo está diciendo todo, querido. ¿Sí o no? Pues eso tiene que ser una iglesia. No como aquellos que decían, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían empezado el culto y habían dejado al Señor fuera, metafóricamente hablando, ¿verdad? Habían empezado la reunión, el culto, la alabanza, la predicación y la presencia del Señor no estaba. ¿Cómo puedo yo saber si en una congregación está o no está la presencia de mi Señor? Porque yo me siento aludido, como si el Señor literalmente me estuviera mirando a la cara, me sentiría tremendamente aludido. Pues en una iglesia cuando se pone la palabra de Dios, la palabra siempre hablará y tocará nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilla. Yo lamentablemente, digo lamentablemente porque ya me gustaría a mí poder estar ahí sentado y que me predicara otro y que me enseñara la palabra, pero llevo 40 años prácticamente sin que nadie me predique. Pero qué maravilla tiene que ser venir a la iglesia después de un día de trabajo, cansado o en fin, en las circunstancias que sea y sentarte ahí y decir, ¡wow, qué maravilla! Sí, se sube sube a la plataforma, ora, el Señor lo usa, me habla el Señor con su palabra. Eso es una maravilla, ¿sí o no? A mí para que me hable el Señor tengo yo que orar, tengo que estudiar, tengo que leer la Biblia. Ustedes vienen a la iglesia sin Biblia, pantalón corto, pantalón largo, con camisa larga, camisa corta, como sea, me siento ahí y Dios me habla. Eso es una bendición tremenda. ¿Lo valoran ustedes, sí o no? Es un privilegio maravilloso. No están dispuestos a cambiar. Uy, este punto para escribirlo lo pensé 30 veces. Porque algunos de ustedes dirán, pero hermano, ¿usted cree sinceramente que hay hoy en día gente en las iglesias que no quieren cambiar? ¿Me dejan que les diga un secreto ahora que no nos ve ni nos escucha nadie? Así de gente. Así de gente. Hay mucha gente en las iglesias que no quieren cambiar. No sé a lo que vienen, pero a cambiar no. No quieren cambiar. ¿Y saben lo que me costó años aprender? Lo aprendí, Pero ¿saben lo que me costó años tener que decir? Señor, es verdad, tienes razón, que hay gente que no
quieren cambiar, aunque se congreguen en esta o en cualquier otra congregación. Hay gente que no quieren cambiar, te dice, yo he sido así toda mi vida, hermano. En mi familia éramos así. Y es como un estigma, ¿no? Es como decir, yo soy así y no puedo comportarme de otra manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día unos discípulos del Señor Jesucristo se le acercaron al maestro y le dijeron, Señor, tenemos que contarte una cosa, como si él no lo supiera? Hemos visto por ahí a uno que echa fuera demonios en tu nombre, pero no es de los nuestros, no es de nuestro grupo de discípulos. Van por ahí echando fuera demonios en tu nombre. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? Y el Señor dijo, hijos del trueno, ¿qué estáis diciendo? ¿Sabes quién dijo ese comentario? ¿Sabes quién le hizo ese comentario, ese chisme al Señor? Uno de ellos era Juan. Sí, Juan, ese que dice, amaos los unos a los otros, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Ese que está todo el día hablando del amor en sus cartas, ese un día le dijo al Señor, si quieres oro para que caiga fuego del cielo y los queme a todos. Qué cambio, de llamarlos hijos del trueno a ser el discípulo amado, el más cerca del corazón y la vida del Señor. Un cambio completamente radical en su vida. Pedro, aquel que dijo, yo no le conozco, no sigas insistiendo, yo no sé quién es ese hombre, yo no quiero saber nada de ese hombre. Al final terminó diciendo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, tú lo sabes todo, Señor, y terminó dando su vida como mártir por Cristo. Todos hemos tenido malas experiencias, todos hemos tenido malas etapas, todos hemos sido dominados por la carne, por el orgullo, por la soberbia, por tantas cosas de la vida. Y el que no lo quiera admitir se engaña a sí mismo. Pero gloria al Señor que en Cristo hay posibilidad de cambio, que nuestro carácter puede ser domado y presentado a los pies de Cristo y no ser un esclavo de ese apellido que siempre ha sido así los hombres en mi casa, en mi familia, y no ser dominado por las pasiones y no ser dominado por mi carácter, sino ser dominado y controlado por el Espíritu Santo de Dios, que es mansedumbre, fe, templanza, amor, paciencia. Contra tales cosas no hay ningún tipo de ley. ¿Qué ley le vas a poner al amor? No se amen tanto. Prohibido amarse tanto. Prohibido tener mucha paciencia. No se le puede poner fronteras al campo. No se le puede poner fronteras, ¿verdad?, al viento ni al fruto del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el que quiere cambiar puede cambiar en el nombre del Señor. No es fácil, lleva tiempo, pero si queremos cambiar, Dios tratará con nuestra vida y nos cambiará. Pero los carnales, los que se acostumbran a ser cristianos mundanos, dominados por el mundo, por las pasiones del mundo, por las modas del mundo, por el estilo de vida del mundo, pues no quieren cambiar, porque si quisieran cambiar ya habrían cambiado. Número 9, condenan a los demás para justificarse a sí mismos. ¿Conocen gente así? Esto se llama en psicología proyección. Esto es muy típico en los niños. Mira, precisamente en los niños. Estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de niños en Cristo. ¿Quién pintó la pared? A ver, ¿quién pintó la pared aquí? ¿Quién hizo ese dibujo? Y te dice el niño, yo no. ¿Quién fue? Él. Y vas a él y ¿quién fue? No, él. Les da miedo decir, fui yo pinté la pared. Proyectamos en el otro, ¿verdad? Por miedo a reconocer que fui yo el que pinté la pared, el que dije esto o hice aquello. Y el cristiano carnal, el niño en Cristo, es la persona que dice, hay peores en la iglesia que yo. ¿Conocen gente así? Fumar tampoco es tan grave. Criticar es peor que fumar. O fumar es... Digo fumar como puedo decir cualquier cosa. Parece que siempre el fumador es el peor pecador del mundo, ¿no? Y después está uno que critica y como no se ve. Pero hermanos, reconozcamos las cosas. Que no nos cueste reconocer, decir, sí, mira, yo lo hice, sí, perdona, fui yo, ¿qué quiere? Tengo este problema, estoy en un proceso de restauración del Señor, porque ¿quién en esta tarde no admite que estamos en proceso de restauración por el Señor? ¿No dice la Biblia
en el libro de los Hechos que antes de que Él venga restaurará todas las cosas? Todos estamos en un proceso de restauración. Me acuerdo que hace años, cuando yo me convertí con los misioneros norteamericanos, traían de vez en cuando grupos de jóvenes. Claro, yo en aquellos tiempos era muy sarquicos. A ver, ponme sarquicos. ¿Qué era sarquicos? Mundano. Yo era muy sarquico, muy sarquico. Y claro, cuando venían aquellos grupos de americanos, las jóvenes que venían eran impresionantes. Impresionantes. Y claro, nosotros como éramos en aquella época muy sarquicos, queríamos ir a evangelizar siempre con las americanas que venían, ¿no? Aprendíamos 4 palabras en inglés para saber cómo comunicarnos. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? En aquellos tiempos se nos decía, ustedes no pueden salir a evangelizar con las chicas que vienen de Estados Unidos. Y nos daba una rabia. No entendíamos por qué los pastores eran tan cerrados y nos prohibían a nosotros salir a evangelizar. ¿Evangelizar o evangeligar? Es una cosa completamente diferente, ¿no? Miren, hermanos, Dios quiere cambiarnos a todos y a cada uno de nosotros. Y aquellos jóvenes traían como una especie de placa que de vez en cuando te hacían así, te la enseñaban. ¿Y saben lo que decía en aquella placa? Me quedó el recuerdo. Ten paciencia conmigo, estoy en proceso de restauración por el Señor. Y es que es verdad, hermanos. Nuestra vida está constantemente cambiando. Dicen que cada 7 años, en cuanto a células y todo el organismo del cuerpo, dicen que cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo. Pues no sé, algunos se lo habrán dado de segunda mano porque, ¿no? Si cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo, no sé por qué hay algunas cosas que ya no funcionan como funcionaban antes, ¿no? Pero y espiritualmente hablando, dice la Biblia que por fuera nos vamos desgastando, pero el hombre interior se va renovando cada día a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No condenamos a nadie, no justificamos nuestros pecados, censurando a los demás. ¿Se acuerdan ustedes la actitud del hermano del hijo pródigo? ¿Cuánto se ha hablado del hijo pródigo, Y qué poquito se habla del hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo era un carnal. Era un envidioso que en vez de alegrarse con el retorno al hogar de su hermano, se enfada y dice, ¿esta fiesta qué es? No, es que hay una fiesta porque tu hermano ha regresado y no quiere entrar a la fiesta, ni come ni deja comer. ¿Verdad? Están siempre enfadados con ellos, con el mundo, con todo el mundo está enfadado siempre el cristiano carnal. Todo está mal menos él. Y tiene que salir el padre afuera y decirle, pero hijo, entra, que tu hermano había muerto y ahora está vivo. Y le dice, este es tu hijo. ¿Cómo que este es tu hijo? ¿Qué forma de hablar es esa, hombre? Este es tu hijo, no, este es tu hermano, que tú también eres hijo mío. Porque vivió siempre en esa amargura, en ese no querer cambiar, aunque era como esa mosquita muerta que no habla pero las mata callando, ¿no? Dice el refrán. No justificamos nuestros pecados condenándonos a otro y finalmente las personas que son niños en Cristo, fluctuantes, inmaduras, carnales, son inseguros, inconstantes y poco fiables. Porque hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Porque hoy quieren una cosa y mañana eso ya lo odian y quieren otra. Por el contrario, si quieres saber cómo es un cristiano maduro y espiritual, pon esta lista pero a lo contrario. Y te vas a dar cuenta de que eso es lo que el Señor anhela para todos y para cada uno de nosotros. Que maduremos. Como dice 1 Corintios capítulo 15, y quiero leerles este versículo un momentito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Si pueden, hagan un esfuerzo y apréndanse este versículo de memoria. Fue uno de los primeros que yo aprendí hace mucho tiempo atrás. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ser un cristiano
¿Carnal, mundano o quieres ser un cristiano maduro? Maduro, firme en el Señor. Pues, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una entrega total cada día al Señor. No llegar a un nivel de decir, bueno, ya me conformo, ya me acomodo, ya aquí me quedo estancado, satisfecho, sino cada día presento algo más al Señor. Hoy es una cosa, mañana será otra, pidiéndole al Señor que limpie, que cambie, que transforme mi mente, mi sala de máquinas, para que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y lógicamente también incluida la mente, ¿verdad?, pues esté al servicio del Señor y de su obra, y que mi naturaleza humana no me lleve al pecado, que mi naturaleza humana separada de Dios no me domine, no me controle, que es lo que la Biblia llama la carne, ¿verdad? Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne, que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ese cambio, esos pasos para cambiar, soy yo el que los tengo que dar. Una cosa es venir a la iglesia y escuchar los estudios, las predicaciones y cantar al Señor. Todo eso está muy bien. Pero luego hay un trabajo personal insustituible que nada ni nadie puede ocuparlo, sino tú solo. Tu mujer puede ser una mujer muy espiritual, o tú puedes ser como varón, un hombre muy espiritual, y a lo mejor tu esposa no, o tus hijos más que tú, o al contrario, pero es que el crecimiento es individual, no es colectivo. Una cosa es la iglesia, pero luego la iglesia está formada por mucha gente, unos de un país, otros de otro país, de una cultura, de una edad, de otra edad, ¿verdad?, de un trasfondo, de otro trasfondo. Por lo tanto, el crecimiento es individual. Y para poder crecer, uno tiene que anhelar querer crecer. Y tienes que poner la mirada única y exclusivamente en el Señor. Y correr con paciencia, no querer cambiar en 3 días, porque te estarías engañando a ti misma. Si quieres mañana ser la mujer más madura y espiritual de Canarias, eso no funciona así. Esto es un día y otro, y otro, y otro, y otro, con ganas, sin ganas, con lluvia, con sol, con dinero, sin dinero. Sigo siendo un hijo de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Visto en México, nos hemos visto pues ya en estos días por aquí. Pastor, yo creo que anhelábamos este tiempo de estar aquí en los estudios de One Vision. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho lo deseaba, ¿no? Con todo mi corazón, porque nos une una gran amistad. Y bueno, de aquella entrevista que usted me hizo cuando cumplí los 40 años de ministerio, ahora pues ha pasado un tiempo, ya 41 años, y estoy muy contento y muy agradecido de lo bien que nos están tratando aquí en tu canal, y sobre todo las cosas, ver lo que el Señor ha estado haciendo, que eso es lo más importante de todo. Pastor, vamos a hacer un poquito de historia, y yo quiero que los hermanos que nos están viendo sepan un poco de lo que yo ya sé que ellos no saben, ¿no? Nos vamos a ir por el tiempo un poco atrás. Apenas aprendí ayer, creo que en el mensaje, pastor, que fuiste el pastor de Asambleas de Dios más joven de España. Sí. Porque 41 de ministerio, te graduaste a los 20, entraste a la escuela bíblica a 18, 17 años. Sí, 17, 18 años. Pero luego vamos a irnos un poco más atrás. Hay muchas historias, algunas las he escuchado de tus labios, otras de mi padre. Naciste en Venezuela hace ya 61 años. Sí, ahora en el mes de octubre cumpliremos 61 años. 61 años. Sí. Es que hace 61 años nació el pastor José Manuel Sierra. Es cierto, me dice mi padre, que en tu infancia eras muy travieso. Muchísimo.
muy travieso, un manojo de nervios, como decimos en España. Y bueno, esto cada uno Pero es eras como niño es. privilegiado, porque eras hijo de un torero. Y me dice mi padre que tenías juguetes que otros niños no tenían. Bueno, mi padre vino incluso a España a comprarme un traje de torero, ¿no? Y lo llevó a Venezuela y me hizo una película. Y el sueño de mi padre, lógicamente, era que su hijo fuera torero. Pero yo siempre le dije, bueno, no llegué a ser torero, pero ahora toreo al diablo. Le decía siempre de broma, ¿no? Sí, sí, sí. Así es que, no, la verdad es que mi Caray, infancia mira, fue muy bonita. qué emoción, pastor, mira. Ah, mira, vaya. Bueno, hermanos, agradezco al pastor porque en la Ahí amistad, tenía 10 años. 10 años. ¿En Sí. Venezuela todavía, pastor? No, no, eso ya es en Las En Palmas de Canarias. Gran Canaria. Ahí está el papá, que también llevaba el mismo nombre que el pastor Sí. José Manuel Manolo Ese es mi Sierra, padre. torero, nacido en Zaragoza, tierra de gente muy brava, Sí. ¿verdad? No en los toros. Me decía el pastor José Manuel Sierra que ahí en Zaragoza, si alguien dice me tiro por esa pared, se tira porque ya lo dijo. Pero bueno, pastor, también me he enterado que cuando niño trabajabas de monaguillo. Bueno, me obligaban. Toda mi educación fue en Venezuela en los hermanos maristas, como se les llamaba, y en Canarias estudié en los salesianos. Y cuando te tocaba el turno tenías que sí o sí ser monaguillo en las misas, ¿no? Pero bueno, al final también me terminaron echando porque creé muchos problemas con las hostias y con el vino. Pastor, ¿nunca robaste vino para probarlo? Sí, claro, vino y hostias y muchas cosas y le complicaba mucho la vida al cura. Cuando sabes que tienes que tocar la campana no la tocaba, él se enfadaba conmigo, yo la tocaba fuera de tiempo. En fin, era un trasto, como decimos por allá. Voy a pedirle a nuestro director Francisco Pascual que vuelva a poner esa foto donde están padre, hijo, papá Manolo, hijo Manolo, y le voy a hacer una pregunta a nuestro hermano Manolo. Pastor, cuando ves esa fotografía que estamos viendo ahora, tu padre y tú, ¿qué viene a tu corazón cuando recuerdas a tu padre? ¿Cómo lo recuerdas? Mi padre era un gran hombre, con mucho temperamento, mucho carácter, pero era la nobleza personificada. Era un hombre que lo daba todo, aunque se lo tuviera que quitar de la boca, ¿no? De hecho, él me enseñó a que por un amigo hay que hacer cualquier cosa. Y si no lo tienes, él me decía en aquellos tiempos que no éramos convertidos, si tu amigo necesita o te pide algo y tienes que robarlo, lo robas para ayudar a tu amigo. Hasta ese extremo llegaba, ¿no? Era un hombre muy generoso, ya te digo, con mucho temperamento, con mucho carácter, pero era muy amigo de sus amigos. Incluso a veces daba más de lo que recibía. Pero bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño y hay momentos que lo echo pues mucho de menos. Y tenía tanto carácter y tenía muchos amigos toreros que yo conocí. Oh, sí. Y que toreros de los grandes de la época que Claro. iban de México a vuestra casa, aún en Canarias, ¿no? Como Paco Camino. Tú amistaste mucho con muchos de esos Paco toreros. Camini, Santiago Martín El Viti, Diego Los- Puerta, Palomo Linares, en fin, muchos toreros de aquella época que pasaban por aquí, por México, por Venezuela, y paraban en los restaurantes de mi padre, iban a comer con sus cuadrillas a nuestra casa, y yo me crié en ese ambiente taurino, ¿no? Que es un ambiente muy, muy particular. Así fue mi infancia. Pastor Manolo, en lo familiar, tu padre llega de Zaragoza, Venezuela, tu madre de Canarias. Sí. Cuéntanos de eso y luego vamos avanzando. Bueno, ellos fueron emigrantes, ¿no? Mi madre fue muy joven a Venezuela, efectivamente fue... Era otra Venezuela, claro. No, era la Venezuela dorada, era una Venezuela maravillosa, que no tenía nada que envidiarle en aquellos años a los Estados Unidos ni a ningún país. Se vivía muy bien, se ganaba mucho dinero, se vivía muy feliz, muy cómodamente. Y allí mi madre, yo creo que llegó muy jovencita, 14, 15, 16 años aproximadamente. Y mi padre había llegado, porque allí se retiró del mundo del toro, aparte buscaba ya una vida mejor, retirarse y tal. Y allí se conocieron en una fiesta. Al poco tiempo se casaron y nací yo, un día 2 de octubre del 61, y a los 5 años aproximadamente pues nació mi única hermana, también en Venezuela, y en el año 71, si no recuerdo mal, decidieron volver para España. Él quería ir a Zaragoza, mi madre quería ir a Las Palmas porque estaban allí mis abuelos, y al final Tus abuelos nos radicamos. maternos. Mis abuelos maternos y mis bisabuelos, que también los conocí, con los cuales mantuve largas conversaciones porque estaban perfectamente, a pesar ya de que eran... ¿Quién es de quien la duró avanzada. 106 años, pastor? Mi abuelo. El El abuelo padre de mi madre murió con 106 años. 106 años. Sí, sí, Que es efectivamente. ambición tuya predicar hasta esa edad, ¿no? A mí me encantaría. Yo daría lo que fuera por poder predicar por lo menos hasta los 100 años. Me encantaría. Ahí vamos. Pastor, ellos emigran ya como pareja buscando la vida a Canarias. Se hicieron pareja en Venezuela. En Venezuela, sí. Allí se conocieron. Y tú 10 años y tu hermanita más joven vienen 5 años menos. 5 años menos. Llegan acá y luego vamos a avanzar un poquito en el tiempo.
¿cómo es que tu padre conoce de Jesucristo, pastor? Un torero con un carácter, porque yo no creo que haya un torero que no tenga carácter. No, es que tiene que tener un Hermano, carácter para pararse a especial, un ¿no? toro hay que Sí. tener carácter. Y en aquel tiempo, antes, tu padre había sido banderillero de uno de los toreros más temibles que había. César Que los Girón. mandaba a barandillar a su banderillero, los metía. Sí, bueno, sí, el sí. que entiende un poco de tauromaquia, o sea, prácticamente tu padre, antes de ser torero, era banderillero, exponiendo la muerte con ese torero osco Sí, que era. no, tremendo. Mira, mi padre conoce al Señor a raíz de una operación que le tienen que hacer deprisa y corriendo a mi hermana, que había tenido una especie de principio de peritonitis con hemorragia de sangre y todo esto. Y entonces unos vecinos que eran muy amigos de ellos, que eran cristianos evangélicos, le dijeron que iban a pedir oración por mi hermana y por la familia Sierra en su congregación. Bueno, mi padre, en agradecimiento, una vez que mi hermana es operada y sale de la operación y todo salió bien, gracias a Dios, pues un día quiere ir a la iglesia de este señor para darle las gracias al pastor y a la congregación por haber orado por mi hermana. Que sanó además. Sí, salió perfectamente de la operación, no hubo complicaciones y él quería simplemente ir a darle las gracias y nada más. Pero en su testimonio, mi padre contaba que cuando entró por el pasillo de la iglesia, en aquellos años se cantaban muchos himnos en las iglesias de las Asambleas de Dios, de las cuales yo vengo. Entrando por el pasillo, al final en la plataforma había una cruz iluminada por la parte de atrás y estaban cantando aquel antiguo himno, en la cruz, do primero vi la luz, ¿verdad? Y mi padre cayó de rodillas. El primer día. El primer día, nada más entrar por la puerta de la iglesia, el Señor lo tomó, un quebrantamiento de pecado, una convicción de pecado espectacular. Incluso creo que tuvieron hasta que interrumpir el culto, ¿no? Porque no paraba de llorar. Cuando él regresa a mi casa, él viene transformado, es otra persona completamente diferente. Hasta la cara le brillaba, ¿no? Y entonces comenzó a ir con mi hermana, al poco tiempo con mi madre a la iglesia. Yo no quería saber nada de este tema, pero digamos que me entró la curiosidad de ver dónde le habían comido la cabeza, como yo decía en aquel tiempo a mi padre, y fui como a los 3 o 4 meses aproximadamente después de su conversión, y eso fue un domingo a la mañana. El domingo a la tarde yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, escuchando la parábola del Hijo Pródigo, aunque al principio me molesté mucho, porque pensaba que mis padres... a tu mamá. Claro, yo pensé que mi madre le había contado mi vida al pastor, pero me di cuenta de que no. Era el Espíritu Santo el que estaba utilizando aquel texto bíblico de Lucas capítulo 15 para traer convicción de pecado a mi vida, y esa misma noche me convertí, y a los pocos meses yo tenía clarísimo que si todo lo que había oído era verdad, y sigo diciendo lo mismo, si el Evangelio verdaderamente es así, como se nos ha contado, que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que está pronto a venir nuevamente a buscar a su amada iglesia, yo decía para mí, pero ¿por qué no nos dedicamos todos los cristianos a predicar este mensaje cuando esto es lo más grandioso que jamás en la vida se puede contar a ser humano, ¿no? Esto tiene que saberlo todo el mundo. Yo a los pocos meses ya estaba compartiendo la palabra de Dios a todo el mundo. A los pocos tiempos, como al año aproximadamente, fui a la escuela bíblica, al seminario, me gradué un 31 de mayo de 1981 hasta el día de hoy, que el Señor me ha dado el privilegio de servirle siempre a tiempo completo en su obra y con más ganas que nunca, porque lo que estamos viendo y lo que ha sucedido ha sido tan grande que no solamente por gratitud, sino por una carga tremenda que el Señor ha puesto en nuestros corazones, queremos llevar a centenares y a miles y a millones de almas a los pies de Cristo. Y estoy seguro que lo vamos a ver. Pastor, no quiero ahora, o no necesito decir quién es José Manuel Sierra. Manolo, la gente lo conoce, mi padre sabe más de ti aún que yo, por ejemplo, pero quiero decir esto. José Manuel Sierra no hace un devocional que lo ven 70,000 personas hace 40 años. Tú anduviste en Bolivia, sin monetario, joven, haciendo por los desprovistos, Sí, claro. en África. También en Kenia. Allí estuvimos trabajando con niños que no tenían hogar, con niños que, en fin, eran huérfanos, y allí construimos una casa, y allí trabajamos durante años, ¿verdad?, ayudando a unos obreros que allí estaban en aquel momento atendiendo a aquellos niños, y viendo que aquella obra había crecido y que iba a crecer mucho más, y viendo que nosotros no podíamos atender aquello, le donamos, le regalamos absolutamente toda la propiedad, las casas, el terreno, todo se lo regalamos, se lo donamos a una institución, a un ministerio español que se llama Remar, y se lo donamos todo a ellos para que ellos continuaran adelante con esa obra. Ya si la han atendido o no, ya hasta ahí llegó mi responsabilidad, ¿no? Pero sí trabajamos en África, trabajamos en Bolivia,
atendiendo cada día a cientos de niños, todos los días dándoles de comer. Y fue un tiempo maravilloso que el Señor nos permitió conocer esos dos países y ayudar a gente que para muchos cristianos de aquel lugar ni siquiera contaban, ni siquiera existían. Pero llevamos a algunos pastores a esos lugares y se quedaron sorprendidos de ver la miseria y la pobreza tan grande que había muy cerca de sus congregaciones, pero ellos estaban ocupados en otras cosas más importantes para ellos y sin embargo nosotros íbamos a darles de comer a los niños de Bolivia y de Kenia. Pastor, llegas un día a Argentina, nos vamos a ir cambiando También. de geografía. Llegas a Argentina y bueno, a dar una campaña, no sé si de 2 o 3 días, y cuando regresas le dices a tu esposa, que luego vamos a hablar un poco de cómo conociste a la esposa, llegas y le dices, Elena, llené la agenda, ¿qué? ¿1 mes o 3 meses? 3 meses, ¿no? Cuando Nosotros ibas por 3 días. Fuimos jóvenes, Argentina. ¿no? Sí, claro, era en el año 90, 1990. Hay que sacar simplemente Claro, matemáticas, claro, ¿no? claro. Mi sueño siempre fue ir a Latinoamérica. Ese era el sueño de mi vida. Poder ir a Latinoamérica. Soñaba, oraba, clamaba al Señor que algún día me permitiera ir a Latinoamérica. Me da igual si era Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y estando pastoreando una iglesia en Galicia que abrimos de cero, en una ciudad llamada Santa Eugenia de Ribeira, en la provincia de La Coruña, pues conocí a un misionero argentino y él me habló de la posibilidad de ir a Argentina a ver en aquellos años un avivamiento, un despertamiento muy grande que había de un mover evangelístico, ¿no? Yo quería ver aquello, yo quería aprender y fuimos por fe, completamente por fe, dependiendo totalmente del Señor. Solamente en aquel momento teníamos a nuestra hija Priscila, que era una niña pequeñita de 3, 4 años, y a los pocos días de llegar me dijeron que se celebraba todos los martes en la ciudad de Rosario, en provincia de Santa Fe, Argentina, una reunión para pastores. Me invitaron a asistir, yo fui como un oyente más. Yo en aquel momento me consideraba una hormiga, ¿no? En medio de aquellos grandes pastores y evangelistas. Y en medio de la reunión, el presidente de las Asambleas de Dios, de la Unión de las Asambleas de Dios en Argentina, me dijo que a él le tocaba compartir a los pastores en aquella reunión, pero que como tenían a un pastor gallego, me llamaba, ¿no? Un pastor de España, pues si quería compartir la palabra a los pastores. Esa fue mi primera carta de presentación en Argentina. Les compartí a los pastores ese día y cuando salí de esa reunión tenía efectivamente la agenda llena para 3 meses de invitaciones. Campañas constantemente, campamentos, retiros, convenciones, cultos especiales y nos quedamos en aquellos años pues más de 1 año y medio aproximadamente. Recorrimos el país de punta a punta, fue un tiempo maravilloso, nunca nos faltó de nada, vivimos por fe, ¿verdad? Y vimos la provisión del Señor cada día. Fuimos con tickets de avión de ida, pero no de vuelta, porque no teníamos dinero para comprar billetes de vuelta, pero un pastor al cual yo aprecio mucho, el pastor Norberto Carlini, de la Iglesia Santuario de Fe de Rosario, el último día dijo, este hombre, esta familia ha estado entre nosotros, nunca le han dicho que no a ninguna invitación que han recibido, igual le ha dado ir a una iglesia pequeña, a una casa particular, a una villa miseria o a un sitio grande, pusieron unas cajas enormes en la plataforma, recogieron una ofrenda magnífica y con eso compramos los tickets de vuelta y pudimos regresar a España. Siempre recordaremos la generosidad de ese gran varón de Dios, ¿no? Así es que fue una etapa maravillosa. Yo después volví 3 veces más a Argentina a hacer campañas, reuniones especiales, pero fue una etapa de nuestra vida inolvidable y nos trataron muy, muy bien y la verdad es que recordamos con mucho cariño. ¿En cuál de esos 3 viajes, pastor, traías las primeras lecciones de hebreo que compraste en Argentina? Bueno, eso es muy interesante, no sabía que sabías ese detalle. Yo entré un día a una librería evangélica en la calle San Martín, si no recuerdo mal, la iglesia bautista de una librería tremenda, y vi curso en hebreo. Entonces dije, voy a hacer este curso. Me resultó complicadísimo aprenderme las 22 letras del Aleph o del alfabeto, pero sí, fue en el año 90 cuando comencé a interesarme por el idioma hebreo. ¿Era en el primer viaje a Argentina? En el primer viaje, O sea, en esas maletas con la ofrenda que se compró el billete, venían un libro azul de toda la explicación del hebreo y luego un librito más pequeño que era el cuaderno de trabajo. Regresando para estar acá. Pastor, en España
¿A qué edad se hace el servicio militar y es obligatorio para todos? Sí, en aquellos años Para era los obligatorio. varones. Sí, solamente para los varones era obligatorio, ya hoy en A día los 18 ya... años. No, yo creo que entré, si no recuerdo mal, con 19 o 20 años. 19 o 20 años. Entré en febrero, entré un mes de febrero, habría cumplido recién 20 años y salí con 21. Y estuve 14 o 15 meses en el Estando en ejército. la mili, cuéntanos la historia, cómo llegaste a esa iglesia Oh, y sí. cómo comienza esa historia de amor que se ha ido. Curiosamente, esa iglesia donde yo conocí a ¿Qué la ciudad era, pastor? Cádiz. Pegado a Portugal, ¿verdad? Más o menos. No, ella es de Galicia, en el norte. Pero la iglesia, donde la... Cádiz está justamente en el sur, en el sur. muy cerca del Peñón de Gibraltar, para entenderlo, ¿no? Pues esa es una de las ciudades más antiguas del mundo, Cádiz, ¿no? Sí, sí. Y Estuviste en el recorrido, ¿no? Hablando ahí. claro, sí, Cádiz es una ciudad muy linda, yo la quiero mucho, ¿no? Pues una tarde, paseando... En el servicio militar. En el servicio militar, yo iba de paisano, nunca salía de militar a la calle por una serie de cuestiones. Y encontré un cartel que ponía Iglesia Bautista. Yo me había convertido y criado los primeros años de mi vida en Asambleas de Dios, nunca había conocido una iglesia bautista desde adentro, y dije, voy a entrar a ver cómo es una iglesia bautista. Curiosamente, lo que te iba a decir, esa iglesia la había fundado un tío de Elena que estudió en la Escuela Bíblica Bautista en Cuba y fue enviado por la Misión Bautista de Cuba, subvencionado, y abrió varias iglesias en España. Esa fue una de ellas, y allí esa tarde yo conocí a Elena. Ella estaba de visita. Estaba de visita, estaba de vacaciones en casa de unas tías. Ella vivía a más de 1000 kilómetros de ahí, al norte. y la conocí pues un día entre semana, creo que era un miércoles, un culto de oración. La volví a ver al día siguiente, domingo, a los pocos días domingo, y nos hicimos novios por carta y por teléfono. Estuvimos 7 meses así, y en total nos vimos 21 días presencialmente y nos casamos. Y hace, pues, si no recuerdo mal, 39 años casados. Pastor, vamos a avanzar en eso. No está la hermana Elena aquí, en otra visita que hagan quisiera hacer esta pregunta. ¿Me compartías tú cuántas generaciones de tu esposa hacia atrás de cristianos hay en España? Bueno, yo creo que ella es de la 5ª generación. Estamos hablando de 1800. Exactamente. Sí, ya su tatarabuela. Su tatarabuela se convirtió, después su bisabuela, su abuela, ¿Misioneros su padre. ingleses o...? Misioneros ingleses que vinieron fundamentalmente a esa parte de España, Galicia, y allí pues fueron días durísimos, ¿no? Imagínate, ¿no? Hace más de 100 años abrió una obra en España, en aquellos pueblos, en aquellas condiciones, con aquellas presiones y religiosas. aquella idiosincrasia, correcto. No, terrible, terrible. De hecho, se decía que los misioneros, que los protestantes ingleses tenían cola, tenían rabo. Y la gente iba a ver los actos públicos. El rabo del diablo. El rabo del diablo, efectivamente. Y la gente les observaba porque decía, ¿dónde tienen escondido el rabo del diablo, no? Y entonces, en uno de esos cultos al aire libre, con esas orquestas tremendas que hacían esos signos, se convirtió su bisabuela, muy jovencita, con 15, 16 años. Pastor, era un desafío convertirse a esa edad. Terrible, terrible. Fue expulsada de la casa. Inmediatamente fue expulsada de la Apedreadas casa. todavía en ese tiempo. El cura del pueblo le dijo a sus padres que tenían que echar a esa hereje de la casa, y ella se iba todos los días al monte, a una cueva, a orar por sus padres, que finalmente terminaron también convirtiéndose y entregándose al Señor. Y esa abuela, si no recuerdo mal, puso la primera piedra en una iglesia de asambleas de hermanos en Galicia y murió con 104 años. Así que ella nunca pisó una iglesia católica, nunca conoció el contexto católico del cual venimos nosotros. Y ella, pues ya te digo, que con nosotros, con nuestras hijas sería ya la sexta generación. Todos por parte de padre, por parte de madre, todos ya eran convertidos, ¿no? Desde hace siglos. Pastor, el tío de tu esposa viene, se prepara en Cuba para el ministerio y luego regresa a fundar iglesias. Sí, aún vive. Lo hemos visitado en Atlanta en este viaje. Es el tío que queda único de hermana El Elena, único tío con vida que queda, que tiene 91 años, ya está jubilado. Prediqué en una de las iglesias que él pastoreó en Orlando, en Florida, y tuvimos la oportunidad de estar con él ahora hace unas semanas atrás cuando andábamos por Atlanta. Vamos a hablar de varias cosas, hablando de fundar iglesias. Cuando medito en tu ministerio, pastor, y que agradezco públicamente, y lo he hecho en privado, que me dejes ser parte de
Soy el maletero, dile a la gente que soy el maletero del pastor Manolo, ¿es cierto o no? No, eres una pieza muy importante en nuestro equipo, hermano. Agradezco eso, pastor, de veras lo hago, he crecido, he aprendido, pero cuando medito en vuestro ministerio, en estos 2 años, últimos o 3 ya, medito en esto, pastor. Las grandes campañas que se daban en este siglo pasado, loables todas ellas, pienso 2 veces, creo que asistí a una del doctor Billy Graham. Esta semana pasada, alguien que participaba organizando esas campañas aquí, no de los principales, pero participaba, me dice que con 1 año de antelación comenzaban a preparar todo para que acudieran 70,000 personas a un estadio. Yo estuve en 2 ocasiones, una en San Diego y una aquí, más o menos 50,000, 70,000 personas, toda la estructura para hacer eso. Anoche tuvimos el privilegio de escuchar tu ministerio y tu palabra aquí en lo que es el edificio nuestro, ¿verdad?, de nuestra iglesia, y esta mañana temprano me comienzan a llamar de 2 lugares fuera de los Estados Unidos. Yo no sabía que nuestro hermano Armando sabía que se desvelaba mucho, que ayer que se fueron de aquí a las 12 de la noche y lo había todavía subido a YouTube. Para cuando yo entré 8 de la mañana había 14,000 visitas. Ahorita debe haber 50, 60,000. Pensar esto, pastor. Danos la historia de todo esto, de la lucha, el esfuerzo, y humano como eres, sorprendido por Dios. Todos los días hay un estadio lleno, yo así lo imagino, ¿eh? Cuando veo los devocionales, los escucho, veo 70,000 gentes, veo los estadios de béisbol saturados y digo, wow, 70,000 personas es todo un estadio que diariamente te están viendo. Muchas de las cosas que vemos las haces desde tu pequeña oficina y has sido muy honesto. Dice, ¿no saben que a veces traigo chancletas cuando hago los devocionales? Sí, sí. Es cierto. Pastor, háblanos de ese proceso. Ya hablamos de Bolivia, cuando eres un perfecto desconocido, pero conocido para Dios, porque para Dios siempre has sido conocido, claro, igual que hasta ahora, desde el día que te entregaste a Cristo. Ha sido un fenómeno para ti, para toda tu familia, nuestro hermano Armando que está aquí, Anderson, todo tu equipo. Pastor, háblanos de los últimos 3 años, 1 año antes de la pandemia y todo eso hasta aquí. ¿Cómo está en tu corazón? ¿Qué ha habido? ¿Qué alcances? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque eres humano, es una carga muy grande. Bueno, vamos a ver. Yo a todo esto lo llamo el factor sorpresa. El factor sorpresa se ve en muchas partes de la historia bíblica. Por poner un ejemplo, ¿no?, que todos conocemos, la Biblia nos enseña que de repente, llega el día de Pentecostés, hay un pequeño grupo de unas 120 personas aproximadamente orando, esperando algo que el Señor les dijo que iba a suceder, no sabían cuándo ni cómo. En el aposento alto dice que de repente vino un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, las cuales se posaron sobre cada uno de los que estaban allí, y de repente comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bien, eso fue de repente. Hay tantas cosas de repente que han sucedido en la Biblia que minutos atrás... Pero nunca pensaste que una te sucedería a ti, pastor, no, jamás, como esas. No, jamás. Nosotros llevábamos una vida muy normal, muy tranquila, ¿no? Un pastor de una iglesia local, haciendo lo que le corresponde hacer a cualquier pastor. Para sustentarte tenías un rastro que es una tienda de segunda lado, ¿no? Sí, una especie como llaman aquí de Goodwill, ¿no? Una sí, tiendita donde... Así estaba la con vida. eso nos ayudaba a pagar el alquiler del... Que no quiero llamarle rutina, porque sé que nunca ha sido rutinario en tu forma de ser, pero ahí está el pastor trabajando, luchando, sí, claro, en una iglesia en Canarias, un lugar... Sí, hombre, yo tuve la bendición de poder salir siempre mucho, ¿no? Sí. A otros viajes países, a Israel y todo esto, ¿no? Y nosotros veníamos desarrollando nuestra rutina, en el buen sentido de la palabra, pues cada día con gozo, gozándonos absolutamente en todo lo que hacíamos. Nunca hemos trabajado más o menos por el hecho de la respuesta de la gente. Hemos atendido grupos muy pequeños, grupos más grandes, y siempre gozándonos en todas circunstancias. En la economía, en la gente, en todo lo que hacíamos, ¿no? Bueno, llega el confinamiento, ¿sí? Millones de cristianos se encuentran de la noche a la mañana encerrados en sus hogares y nosotros venimos desarrollando nuestra labor de todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? Yo me doy cuenta de que teníamos que hacer algo inmediatamente. Al día siguiente, después de haber orado la noche anterior, el Señor pone en mi corazón que tengo que hacer un grupo de WhatsApp para atender a los hermanos de nuestra congregación. Desde las 11 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía, todos los días, teníamos competiciones bíblicas, ¿verdad?
devocionales, tiempos de oración, obras de teatro, en fin. Era un tiempo extraordinario donde yo atendía a los hermanos de la iglesia. Mientras tanto, comenzamos a recibir centenares de correos y de llamadas de todas partes del mundo. Desde Alaska hasta el extremo sur de Argentina, pasando por Japón, Llegando a Los Ángeles con el pastor Arenas. Todas partes, nos llamaban de todas partes. Bueno, con preguntas, entonces yo hacía un devocional por WhatsApp para los hermanos de la iglesia. Entonces se me ocurrió un día la idea, yo creo que el Señor me lo puso en mi corazón, de hacer el devocional en abierto, creyendo de que alguien lo iba a ver. Efectivamente comenzó a verlo la gente. Todas las preguntas que recibíamos de la Biblia, pues se me ocurrió también hacer un programa que lo titulé o lo llamé El Pastor Online, donde daba respuesta a las preguntas. En vez de hacerlo por una computadora escribiendo, lo hacía en directo de lunes a viernes cada día. Todo esto comenzó a crecer y a crecer y a crecer, pero no es que nosotros comenzamos a trabajar en las redes sociales y a emitir nuestros cultos a raíz de la pandemia. No, nosotros veníamos picando piedras hacía muchos años. Cuando apenas nos veía la gente, 2, 3, 4, 5 personas en directo, para nosotros era un gozo el trabajar. Entonces yo creo que el Señor, como dice su palabra, ¿no?, honra a los que le honran. Nosotros todo esto se lo atribuimos al Señor, no hay ninguna gloria personal. Yo no estoy haciendo nada especial, yo llevo 40 años haciendo lo mismo, predicando la palabra, haciendo campañas evangelísticas, predicando en radios, a veces en alguna emisora que me invitaban de televisión, como esta. Si no hay ningún mérito personal, si no es que nosotros hemos descubierto un método, porque yo me doy cuenta que muchas veces como que hay pastores que buscan dónde el Espíritu Santo, dónde el Señor se está moviendo. Algunos se fueron a Corea en su época, otros se fueron a Argentina, otros se fueron a Colombia, otros se fueron a Toronto, a Canadá. Yo nunca me fui a ninguna parte. Yo nunca fui detrás de métodos. Mi método es lo que yo creo que deberían hacer todos los cristianos, con todo mi respeto. Usted tiene una necesidad económica, usted tiene un problema personal, de la índole que sea, entre en su habitación. Yo particularmente siempre digo, me pongo de rodillas, cierro la puerta, apago el teléfono, que no me moleste nadie, oro al Señor. No le repito, mi costumbre, mi forma de trabajar con el Señor, de obrar en el Señor, no es repetirle 40 veces lo mismo, porque yo no creo que mis hijas me tengan que repetir 40 veces lo mismo para prestarles atención. Con una vez que me lo digan es suficiente. Me lo pueden recordar en alguna ocasión, pero no hace falta repetir y repetir y repetir. Yo le digo al Señor, Señor, necesitamos esto, y el Señor responde, y el Señor obra, así de fácil. Entonces nos hemos dado cuenta de que el Señor nos ha puesto en contacto con centenares, con miles de personas que no conocíamos, ni siquiera sabíamos que nos estaban viendo, porque te confieso sinceramente, hermano José, en más de una ocasión cuando le predicaba a las sillas vacías de nuestra congregación, con un telefonito, con unas pequeñas cámaras delante, estuve tentado a callarme. ¿Y tu esposa atrás era lo único? Mi esposa y mi hija Miriam. Sin ver a Priscila y a tu yerno. No, porque no podíamos salir, estábamos confinados, nos ponían multas si salíamos a la calle, ¿verdad? Teniendo a mi hija a 20, 30 kilómetros de mi casa, no podíamos salir. Ahí estás tú, la hermana Elena. Nada más. Miriam y las sillas blancas. Y vivíamos dentro de la iglesia. Para la gloria del Señor, hoy le damos gracias al Señor porque tiempo atrás el Señor, por algunos asuntos, permitió que viviéramos en la iglesia, acondicionamos la iglesia lo mejor que pudimos, y allí estuvimos 4 años y medio viviendo. Y allí nos cogió el confinamiento. Fue una maravilla, fue una bendición de Dios. Y entonces nosotros predicábamos y hubo momentos, como te decía, que tuve la tentación de decir, voy a callarme, si esto no lo está viendo nadie, ¿a quién estoy predicando? Me di cuenta de que me equivoqué. Había muchos miles de personas y muchos hermanos cuando los conocemos hoy en día, aquí en Estados Unidos, en México, en otros lugares, nos dicen, estábamos nosotros, hermano. Nosotros estábamos siendo alimentados en aquel tiempo donde había un temor, una inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será la gran tribulación? ¿Aparecerá de un momento a otro el anticristo, etcétera? Nos encontraron por un mensaje que se tituló en aquel momento El Nuevo Orden Mundial, predicado hace ya pues 6, 7 años atrás, que tiene más de 7 millones de visitas, ¿no? Y entonces me di cuenta de que la gente nos estaba viendo, pero yo no veía la cara de nadie. Yo siempre... Además hubo una hermana que te mandó en ese día que llorabas delante del Señor. Sí, un mensaje. Me dijo literalmente, si en algún momento le pasa por su mente el pensamiento de que nadie les está viendo, ese día es cuando más gente les está escuchando.
Fue un revulsivo y a esa hermana tuve el privilegio de conocerla personalmente sí, en la iglesia bautista Betel de Jayalía, donde se me acercó y me dijo, yo fui el que le mandé ese mensaje, hermano. Porque hasta antes no sabías. No lo sabía, no tenía ni idea. Yo estoy conociendo a la gente ahora. A mí me veían. Yo estoy viendo a la gente ahora, familias, niños, jóvenes, hermanos, gente que viene de un trasfondo católico muy conservador o muy liberal. Y el Señor nos está sorprendiendo cada día. En cada reunión hay sorpresas. Ayer, como usted sabe perfectamente, pastor, tuvimos una hermana que vino de Australia. 12 horas, mayor de 75 años. Un poco delicada de salud, de Sydney, vino específicamente para estar en el culto de ayer. Cierto. Viene gente conduciendo 18, 20 horas de diferentes estados de los Estados Unidos, gente de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Si esto no es el principio de un avivamiento y de una renovación espiritual, entonces, ¿qué es esto? Esto no lo ha producido una denominación. Nosotros no levantamos en alto la bandera de ninguna denominación, de ninguna persona en particular. Esta es la obra genuina del Espíritu Santo del Señor. No es una competencia, una guerra contra las iglesias. De hecho, no aceptamos a nadie que sea miembro de una iglesia. El concepto iglesia virtual para algunos es una locura, pero es una realidad. Hay centenares y miles de personas que han conocido al Señor, que se han reconciliado con el Señor. En algunos casos, como en México nos sucedió con una hermana que se nos acercó y nos dijo que hacía 30 años que había dejado de congregarse. Y lo que estamos viendo en estos últimos 2 años, prácticamente a diario, no lo habíamos visto en 40 años de ministerio. Porque el Señor viene pronto y el Señor nos está sorprendiendo y nos está mostrando que Él es fiel y que Él tiene ganas. Y que cualquier persona, da igual la edad que tenga, da igual el trasfondo religioso, denominacional del cual venga, una persona que se deja utilizar por el Señor lo usa. Y yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, que por lo menos con nuestro ministerio, el Señor ha dicho ahora. No sé cuánto tiempo va a durar esto. Yo siempre creo y confío que hasta que venga el Señor en su segunda venida. Yo creo que esto es algo imparable. Yo creo que es algo que va a ir a más. Prueba de ello es que cada día se abren más puertas, cada día conocemos más gente y estamos viendo en San Francisco, en Florida, en cualquier parte donde vayamos, centenares de personas con un hambre de la palabra que nunca en mi vida había visto. Pero es el cumplimiento de una palabra profética, donde el Señor dijo a través de uno de sus siervos, he aquí yo enviaré hambre y sed a la tierra, no de pan, no de sed, sino de oír la palabra de Dios. Y ese tiempo ha llegado. Y esas promesas que están ahí de que cosas que el ojo no había visto, cosas que los oídos humanos nunca habían oído ni habían subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Bueno, yo puedo presumir de que nosotros intentamos amar al Señor todos los días cada vez más y más, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad. Y yo creo que el Señor simplemente lo que está haciendo es cumplir con sus promesas. Y estamos disfrutando de un tiempo extraordinario desde marzo del 2020, y usted lo ha visto y lo ha podido comprobar, que esto es algo imparable. Y todavía quedan muchas sorpresas por el camino, que vienen pronto. Pastor Manolo, aún en pandemia, Dios pone en tu corazón hacer ese viaje por toda España, Sí. que siempre ha sido un país difícil para el Evangelio. Bautizabas 1, 3, 5, 7, pero hubo una gran cosecha. Luego viene el congreso donde estuvieron ellos. Me impactaron varios. Aquella hermana de Guinea Ecuatorial que decía, lo que quiero es morirme. Sí, ¿te acuerdas de ella? Totalmente. La conoces bien. Nuestra hermana Señor, Cristina. Cristina, el Señor la alcanza, da ese Sí. testimonio. Danos una suma breve. ¿Cómo Dios puso en tu corazón cuando comenzó esa gira por tu país, el de tu esposa, y cuando ya regresaron a Tenerife? ¿Cuál era la sensación que había? Empezamos en el mes de mayo del año pasado, justamente el primer viaje misionero empezó el mismo día que vinimos a los Estados Unidos en este segundo viaje misionero. Y regresamos prácticamente el mismo día, en el mes de junio, terminaría, que este segundo viaje misionero que estamos realizando aquí. Dios puso en nuestro corazón que había llegado el momento ya que podíamos viajar, aunque había muchas restricciones, muchísimas restricciones. De hecho, en el camarote del barco donde yo estaba ya a punto de llegar a Huelva, una ciudad del sur de España, oré al Señor que me dejaran salir del puerto. Yo no sabía si me iban a dejar salir o no. Logré salir. Tuve que parar en el camino a dormir porque no se podía circular a ciertas horas por la carretera. Y el objetivo era conocer a todas las personas que se habían convertido
que se habían reconciliado con el Señor durante el tiempo del confinamiento. Entonces el Señor nos permitió ir a ciudades que no conocíamos, localidades como por ejemplo Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, Becerril de la Sierra en Madrid, ni siquiera sabía que existía ese pueblo, Sevilla la Nueva, también a las afueras de Madrid, y muchos lugares, ¿verdad?, que dimos como una vuelta en círculo, ¿verdad?, con nuestra autocaravana, durmiendo en donde nos pillara, contentísimos, disfrutando una barbaridad, bautizando a 1, a 4, a 5, a 10, da igual, y disfrutando muchísimo de ver que en España miles de personas habían estado escuchando los devocionales y han surgido grupos por diferentes lugares. La gran necesidad son obreros. Necesitamos urgentemente obreros cualificados, obreros que capten la visión de lo que es la iglesia virtual, que es mucho más que pararse delante de una pantalla de televisión o una computadora a ver un culto. Eso no es la iglesia virtual. La iglesia virtual tiene escuelas dominicales, tiene reuniones de jóvenes, reuniones de niños, reuniones de matrimonios, reuniones de oración. Es una actividad constante y permanente. Hay grupos de Zoom, grupos de WhatsApp, donde estamos constantemente orando los unos por los otros. Hermanos que nos llaman de todas partes. Ahora cuando volvamos tenemos que ir a Bélgica a visitar un grupo grande de hermanos que nos están esperando, colaboradores, familias enteras que están prácticamente todo el día desinteresadamente, sin remuneración económica, atendiendo a centenares y a miles de personas. Es una auténtica revolución. Es la palabra que un hermano de nuestra iglesia en Tenerife, un hermano de Bolivia, nos dijo: hermano, esto es una revolución espiritual, no producida por el hombre. Yo te dije que cuando fueras a México armarías la revolución, ¿no recuerdas? ¿Es cierto? Sí, me acuerdo perfectamente. Pastor, vi y dije, qué desperdicio. ¿Era en Algeciras donde estabas en aquella plaza de toros abandonada? Oh, sí. Era Algeciras. Sí, sí. Y cuando hiciste el devocional, estoy en una plaza abandonada, y yo dije, qué desperdicio, la plaza abandonada. Sí. Recuerdas que oraste porque te llegó un mensaje de una esposa, que su esposo estaba desahuciado a punto de morir en Seattle, Washington. Sí, señor. Cuéntanos qué pasó 2 meses o 3 después, cuando llegamos a México y él estaba ahí. Como puedes imaginarte, recibimos centenares de peticiones de oración todas las semanas. Y nos llegó un pedido urgente de un hermano, de una persona, no sé si en ese momento era convertido o no, estaba en un hospital grave debido al tema este del COVID, ¿no? Estaba muy grave, a punto de morir, comenzamos a orar, mandamos su petición por diferentes medios, se oró mucho por él y bueno, todo quedó así, ¿verdad? Meses más tarde, cuando hacemos nuestro primer viaje a México, se me acerca un matrimonio, creo que tú me lo presentaste, si no recuerdo mal. Y me dice, hermano, este es el hombre que estaba a punto de morir. Llevaba las fotos, ¿te acuerdas? Pastor? Llevaba las fotos, sí, es cierto. Y nos enseñó la cicatriz. Cierto. Todavía hablaba con leve, ¿no? Claro. Y tuve la oportunidad de conocer personalmente a ese fue desde Seattle acá solamente a darle gracias al Señor. Es cierto, es verdad. Desde Seattle era, sí, ¿no? Seattle, Washington, acá arriba. Increíble. Sí. Pues sí. Bueno, testimonios como ese a montones. Entonces, viene España, pastor, viene Italia, viene Bélgica. La agenda está más que saturada. Sí. Que en base a la palabra del Señor, Él dice en su palabra que en los últimos tiempos habría hambre, pero también dice que donde abunda el pecado sobreabundará la gracia. Claro. Dios te ha escogido para ese trabajo. Pastor, humanamente, para ti, para tu familia, aunque sirven al Señor, ¿cómo ha impactado esto? Por ejemplo, ahora, lo digo en lo familiar, porque eres padre, esposo, vas a ser abuelo. En unas semanas, días, podemos decir. Tienes 6 semanas que ahora más que nunca Priscila, tu yerno y tú, tu esposa, Miriam, quisieran estar allí. Familiarmente, no solo a tu persona, a tu ministerio, a tu iglesia, ¿cómo este impacto, ¿no?, en las relaciones ha afectado para bien, pero humanamente? Nos cambió la vida totalmente. De llevar una vida, entre comillas, normal, controlando prácticamente todo, a una vida donde cada día despiertas en un sitio diferente, conociendo a centenares de personas nuevas que nunca en tu vida habías visto. Pues salimos, si no recuerdo mal, el día 6, 7 o 9 de mayo y no regresaremos hasta mediados, casi finales del mes de junio, y constantemente yendo de un lugar para otro. Nos cambió la vida, pero contentísimos, muy contentos, sabiendo que el Señor nos tiene para esta hora, muy orgullosos de lo que el Señor nos está permitiendo hacer para Él, pero al mismo tiempo sorprendidos y dependiendo totalmente del Señor, porque esto no es por ningún mérito personal. Yo no tengo ningún método, jamás voy a escribir un método diciendo he descubierto la varita mágica del ministerio y si usted hace punto A, punto B, punto C,
usted va a tener un éxito tremendo en el ministerio. Yo no tengo la clave de nada. Esto es un trabajo diario, es constancia, es perseverancia, es dependencia del Señor. Yo no me he enriquecido económicamente hablando a raíz de todo esto. Nuestra vida es prácticamente igual. No nos hemos llenado pero de... sí tienes ya una residencia de 1 millón de euros pagada, ¿no? Donde vives, ¿no? ¿O sí? ¿Dónde? Me dijeron. ¿Una residencia? De 1 millón de euros pagada. No tengo ¿O nada te pagas más. alquiler? No, yo he vivido toda mi vida de alquiler. Es con doble sentido. No, por eso le digo, no sé quién le dijo Nada, no eso. estoy para que sacaras la verdad. No. Eso me llamó la atención, pastor. 40 años de matrimonio, 39. Sí. Y un día, en uno de los devocionales, un día decías, siempre de alquiler, y tu esposa, ya que hemos dialogado, Sí. dice, no, si de pronto tenemos muebles y luego nos vamos a otra parte y ya no tenemos, ¿no? Nosotros ni como ministerio, nuestro ministerio no tiene propiedades. La iglesia que yo pastoreo, la iglesia presencial en Tenerife, es un local alquilado. La iglesia en Fuerteventura que tenemos, la iglesia en el Puerto de la Cruz, nosotros no tenemos propiedades. No estoy en contra de que se tengan propiedades, pero es que nosotros no hemos podido nunca comprar nada. La obra en España es muy difícil, ha sido una obra muy dura y nunca nos hemos planteado ni siquiera comprarnos una propiedad nosotros, ¿no? Y ya a estas alturas de mi vida, pues mucho menos todavía, ¿no? Pero muy contentos, hermano, muy contentos porque yo sé a lo que Dios me llamó y a lo que Dios no me llamó. Y cuando hablábamos hace muchos años de, bueno, si compramos algún día alguna casa, algún departamento, ¿dónde lo vamos a comprar? Si hoy estamos aquí, mañana estamos allá, hemos estado viajando durante años, ¿verdad? Como ahora estamos volviendo a hacer. El Señor nos está llevando otra vez al inicio de nuestro ministerio, donde no parábamos, es increíble, ¿no? Por lo tanto, muy contentos. Vivimos en un departamento en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de alquiler, y muy contentos, y gloria a Dios. Pastor, esa pregunta tiene sentido para fundamentar esto y avanzar en el tiempo. Una última pregunta es esta. Sin duda, en mi experiencia y en el área en la que yo vivo, una de las cosas que más ha afectado a la iglesia es el abuso que se ha tenido desde los púlpitos o quienes gobiernan la feligresía con relación a las finanzas. Hablo en el contexto mío, en otros lugares será la doctrina torcida, será cierta influencia, pero en este entorno en el cual yo vivo, por 35 años he visto mucha gente manipulada en un tiempo, pero gente que yo amo mucho, después los veo heridos cuando viene la palabra del Señor. ¿Cómo es que esto ha afectado al pueblo de Dios? Ahora, si cabe la pregunta, ¿por qué se hace desde los púlpitos? Se ha hecho desde los principios de la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son, Pastor Manolo, en tu opinión, las cosas que más afectan a la iglesia desde adentro de la iglesia? Bueno, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando en vez de usar el dinero, nos dejamos usar por y cuando en vez de utilizarlo para la obra del Señor, lo utilizamos para propio beneficio personal, convertimos el púlpito en una fuente de ganancia. Y entonces, en vez de trabajar y ministrar para servir a la gente, terminamos queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, utilizando a la gente para nuestro propio beneficio personal. Ha sido una auténtica vergüenza lo que ha sucedido de unos años a esta parte en ciertos, no en todos, en ciertos sectores del campo del espectro evangélico, ¿no? Donde todo gira en torno al dinero. Pastores que están obsesionados con el tema del dinero. ¿Hay que hablar de dinero? Por supuesto que sí. ¿Menciono la palabra, incluso la palabra dinero? Por supuesto que sí. ¿Habla la Biblia de diezmos, de ofrendas, de tener un corazón generoso? Por supuesto que sí. Pero se ha hecho un sobreénfasis y hay iglesias donde únicamente se habla de dinero. Yo conocí a un pastor que vivía o vive por aquí, por California, que cuando iba a España tenía un monotema, no sabía hablar de otra cosa más que de pedir, pedir, pedir y pedir, ¿no? La avaricia no tiene límite, ¿verdad? Y muchos han convertido el ministerio, utilizando su poder y su autoridad, en una fuente de ganancia. Entonces, cuando predican de prosperidad, yo pregunto, ¿prosperidad para quién? Prosperidad para siempre el mismo, porque yo he visto, por ejemplo, en Costa Rica, he visto en Argentina, he visto en muchísimos lugares a predicadores que viven a unos niveles estratosféricos en comparación con su membresía, que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Yo pienso que hay pastores que se han
se han desviado totalmente de lo que tendríamos que haber predicado, ¿no? Yo no estoy diciendo que un pastor tiene que ser un miserable, un pobre, que no tiene el pobrecito ni para comer ni para vestir. Yo no estoy diciendo eso, pero tampoco creo que un pastor tiene que centrar todas sus predicaciones, todos sus estudios bíblicos y sus esfuerzos en hablar única y exclusivamente de dinero. Esto también ha sucedido por la falta de conocimiento bíblico, porque el pueblo, al no tener un alto, un mínimo, según como se mire, conocimiento de la Biblia, se han dejado seducir, se han dejado manipular por personas que, sacando textos del contexto, han formado pretextos y han caído en auténticas manipulaciones e incluso, sinceramente, enseñando cosas totalmente antibíblicas, como si no das, estás maldecido, como si no das el diezmo, el Señor te va a castigar, etcétera, etcétera, asustando al pueblo de Dios que es sagrado. Las ovejas son sagradas y nadie tiene el derecho, llámese reverendo, obispo, presbítero, superintendente o como sea, de asustar a las ovejas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una auténtica vergüenza lo que ha sucedido y esto ha causado mal testimonio al mundo. Te voy a contar una pequeña anécdota, si me permites. Hace unos años yo fui en las Islas Canarias a una tienda de cosas de segunda mano. Quería comprar un puntero láser, ¿verdad? De estos que señalas en la pantalla. Y cuando entré vi que el dependiente, el muchacho que me atendía, por el acento, era colombiano. Y yo le dije, ¿eres colombiano, verdad? Y me dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Le dije, bueno, yo tengo muchos conocidos y me llama mucha gente de Colombia. ¿Y por qué? Digo, porque soy pastor evangélico y conozco muchos hermanos de Colombia. Y me dijo así, sin conocerme de nada, ah, pastor evangélico, ustedes son los que le roban la plata a la gente, ¿verdad? Ese era el concepto que ese muchacho tenía de los pastores. No digo que todos sean iguales, gracias a Dios. Todavía hay un remanente de pastores que no se han prostituido, pastores que no han caído en el error y en la grave equivocación de dedicarse a pedir dinero única y exclusivamente, pero también tenemos que decir, para vergüenza nuestra, que hay iglesias que solamente se utilizan y se predica desde el púlpito dinero, dinero, dinero. Cuando llegó la época de las preguntas en el famoso Pastor Online, que tú conoces, pues muchas de las preguntas vienen por oleadas, ¿no? Algunas preguntas venían sobre el tema de las primicias. El tema de las primicias no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio. Eso es algo que es una de las leyes de los 613 mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, de la ley, de la Torá. Una de ellas era para los agricultores, ganaderos. Hablaban de los primeros frutos, de las primicias. Y yo, ¿qué le decía a la gente? Lo mismo que le digo ahora a los que me están viendo. Una excusa más para seguir pidiéndole plata a la gente. Las primicias no tienen nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que yo creo que ha llegado el momento es que la gente se dé cuenta de que no se puede decir amén a todo lo que un señor predica desde el púlpito. Una cosa es el respeto, una cosa es el cariño, una cosa es la educación y otra cosa es ser copartícipe de manipulaciones, sacando las cosas de su contexto, diciendo amén a una enseñanza que muchos saben en lo más profundo de su corazón que no es bíblica, pero que no se atreven a decirle al pastor, pastor, con todos mis respetos, usted ha perdido hace mucho tiempo el foco de su ministerio y ha caído en la trampa de dejarse dominar por el dinero. Y eso es un gravísimo error. Y termino diciendo algo. Si quieres conocer a un hombre de verdad, no lo oigas en el púlpito. Si quieres conocer a un hombre de verdad, dale poder y dale dinero. Y ahí conocerás verdaderamente qué tipo de hombre es. Y es lo que ha pasado. Muchos han crecido, muchos han prosperado, aunque no toda prosperidad viene de Dios. Cuidado que hay muchos inconversos que son tremendamente prósperos, millonarios y no tienen nada que ver con el Señor. Y entonces han crecido, se ven con poder, se ven con fama, se ven con gente y se creen que pueden hacer y compartir lo que les da la gana. Y se equivocan rotundamente. Y muchos de estos tendrán que rendir cuenta delante del Señor algún día y pedir perdón. Y espero que lo hagan pronto, porque lo que han hecho ha sido crear un mal testimonio, una mala imagen de los evangélicos en algunos sectores de la sociedad, hasta el punto que la gente dice, los evangélicos lo único que saben es pedir plata a la gente. Entonces yo he sido con eso muy contundente y seguramente algunos de los que me están escuchando, pastores, evangelistas,
pues no les hace ninguna gracia lo que les estoy diciendo a la audiencia, pero yo no estoy aquí en este mundo para agradar a la gente. Yo estoy en este lugar para predicar la palabra de Dios. Y si predico algo que no está en la Biblia, que me llamen, que me confronten públicamente, cuando quieran y donde quieran. Pero ellos saben perfectamente que para ellos lo más importante se ha convertido en el dinero más que en el amor a las almas. Amén. Y usted quisiera seguir escuchando al pastor José Manuel Sierra, yo también, pero siempre hay que hacer las cosas con orden. Y en la próxima visita, no es la primera vez que él viene a California, pero sí, desde que nos hemos conocido, sé que el Señor lo concederá volver aquí. Hay planes, hay proyectos, pero tengo buenas noticias para usted. Si usted quiere seguir escuchando de él, pues lo podemos ver en el devocional, en el Pastor Online, en las predicaciones. Y si usted es de los que todavía valoran mucho el papel y el olor a tinta como yo, pues le voy a recomendar algo. Mire, yo tengo aquí en mis manos el único libro que hasta ahora tengo unos, no sé, 10, 12 mil libros. Este es el único libro que yo he comenzado a leer y no me levanté hasta que lo leí de principio a fin. ¿Te acuerdas que te dije, pastor? Sí. No sé si comencé 6 de la tarde, sé que terminé a las 3 de la mañana. Hermanos, un día me dijo una persona, bueno, pastor Arenas, ¿y cuál es lo tuyo, lo fuerte? Porque me preguntó del Apocalipsis y dije, mira, hermano, para mí eso me asusta, que no me asusta, ¿no? Pero sinceramente le dije, para hablar de ese tema, gente que haya investigado, gente que haya entrado, y yo muy poco puedo explicarte el Apocalipsis. Es más, le dije, ni siquiera lo disfruto. Pero cuando yo leí este libro, lo puedo decir de verdad, hermanos, lo disfruté. Comprendí muchas cosas y yo se lo recomiendo a usted. Es Escatología Bíblica por el pastor José Manuel Sierra. Y también me sucedió que cuando leí este libro, pastor Manolo, te dije que había un pastor, que dijo que te seguía todos los días, pero que ya no te iba a seguir. ¿Sabes por qué? Porque dijo, a nosotros nos han enseñado que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Sí, claro. Y dijo, y el pastor Manolo es medio tribulacionista. Y le digo, mira, pues ¿cuál problema es, hombre? Nosotros nos vamos, ya y a media tribulación allá lo esperamos a él, ¿no? Pero bueno, hermano, yo disfruté este libro, lo tengo todo subrayado, lo recomiendo. En otra visita voy a preguntarle al pastor que nos diga cuáles son los puntos que hay sobre escatología, porque hay varios puntos doctrinales, ¿no? Que en los que usted puede ver los diferentes puntos, opiniones que hay sobre la escatología. Luego también tengo por aquí este libro de monología, que le dije al pastor Manolo, no me gustó el título y no me había llamado la atención leerlo, así es que tardé año y medio para comenzar a leerlo la semana pasada, pero vi conceptos, hermanos, que me parece que el título debiera aún ser otro. Lo encuentro muy interesante. Aquí el pastor José Manuel Sierra nos habla de un aspecto que tiene que ver, ¿verdad?, con base bíblica en los ataques del enemigo, usando un personaje muy conocido. Pero a mí me llamó la atención que él menciona que yendo una vez volando en una aeronave, con voz rara, la persona que iba al lado de él le dijo, yo sé quién eres, te conozco muy bien. O sea, los demonios de la persona que iba al lado percibieron el espíritu del Señor que hay en el pastor José Manuel Sierra. También comenta que estando en África con perfecto español, una persona que no hablaba español con perfecto español, endemoniado, dijo, yo sé quién eres, te conozco bien, vete de aquí, has venido a atormentarme. Y luego, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí,